Muy buenas tardes. En esta tarde nos encontramos con el exdirector de los Impuestos Nacionales de Judá. Aquí estamos con mi compañera Maggie. Así es, muy buenas tardes, Sara, muchas gracias. Y estamos entrevistando a este personaje, Zaqueo, porque toda Judá está sorprendida, está bastante maravillada y hasta escandalizada de ver el cambio que ha tenido Zaqueo en estos últimos tiempos. Por eso decidimos entrevistarlo y iniciamos. Sara. Buenas tardes, Zaqueo. Buenas tardes, ¿cómo está? señoritas. Señor Zaqueo, mi pregunta es, ¿por qué va a dejar la dirección de impuestos de Judá? Pues voy a dejar la dirección de impuestos de Judá porque reconozco que no se han hecho las cosas bien, reconozco que se han hecho trinquetes y se han hecho trampas, y entonces debo ponerme a paz con la ciudadanía de Judá y a paz con Dios. Sorprendente. ¿Por qué usted levantó tan mala fama como director de la institución de impuestos? Porque en el tiempo que yo estuve como director de impuestos, estábamos cobrando una tarifa más alta, porque Roma nos exigía que debíamos dar un 10% de lo que recogíamos, pero nosotros estábamos cobrándole a la población, se puede decir un 30% de lo que estamos recaudando. Entonces, por eso quedamos con muy mala fama en Judá. Toda la gente nos denigraba, toda la gente nos decía ladrones, toda la gente hasta quería apedrearnos. Bueno, señor Zaqueo, una pregunta que toda Judá se está haciendo es, ¿con cuánto de lo recaudado usted se quedó? Pues yo no sé, creo que es harto, porque mire, es tanto que ya repartí. Yo le dije al maestro que iba a repartir 4 veces más de lo que le había quitado a la gente, imagínense. Y mire, y todavía me quedan estos milloncitos, pero los voy a repartir a los pobres. Y mire, estas joyas que compré en Egipto, y esto es puro oro. Oro, pero legítimo, ¿verdad? De 50 quilates. Bueno, ¿quién o qué lo llevó a este arrepentimiento? Pues un día escuchaba que pasaba un predicador que se llamaba Jesús, y oía que él decía: no se preocupen por lo que han de vestir o por lo que han de comer, porque eso no hace feliz al hombre. También escuchaba a ese hombre que decía: yo vengo a darles una paz inigualable, mis pasos dejo, mis pasos doy. Y yo no vivía con paz en mi corazón. Yo tenía mucha tristeza en mi corazón porque tanta plata, y me sentía que estaba haciendo mal. Yo me sentía muy agobiado, no tenía paz, no podía dormir. Y un día fui a correr, a buscarlo, me subí a un árbol porque pasaba por mi ciudad y me dijo: Zaqueo, es necesario que hoy me quede en tu casa, baja, porque hoy ha llegado la salvación a tu vida. Cuando oí esto, caí de rodillas ante el maestro y le dije: quiero que entres a mi casa, te invito a que entres a mi vida. Y desde ese momento mi vida fue transformada por ese hombre. No es una doctrina, no es una religión, es la persona de Jesús la que puede hacernos dar una vida nueva y nos lleva al arrepentimiento para volvernos a reconciliar con Dios. Qué bueno también poder conocer a ese hombre, a ese Jesús que lo llevó a ese arrepentimiento. Y última pregunta, señor Zaqueo. Ahora, ¿a qué va a dedicar su tiempo? Voy a dedicar mi tiempo al servicio de Dios, porque vale la pena sembrar en lo que no perece. Estos billetes de acá perecen y a mí no me van a enterrar con esto, pero el que siembra para la vida eterna cosecha de verdad riquezas espirituales sin igual. Y desde que tengo a Jesús, para mí nada es más importante que poder conocerle, porque es la riqueza espiritual que nadie me puede quitar. Muy bien, muchas gracias, señor Zaqueo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, señor, síganos para la próxima aquí en el canal de noticias El Grito. Amigos queridos y hermanos, bienvenidos una vez más a este estudio y discipulado bíblico, seguimiento de Jesús,
Hoy vamos a ver el tema número 8, el arrepentimiento. ¿Qué es para ti el arrepentimiento? ¿Será lo mismo remordimiento o arrepentimiento? Vamos a definirlo en esta clase. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de actitud y cambio de mentalidad. Los invito a que examinemos unos textos bíblicos. Pero anteriormente sí vieron la entrevista de Zaqueo. ¿Qué actitud tuvo Zaqueo? ¿Fue arrepentimiento o remordimiento? Usted lo definirá. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 39. Y defíname, ¿qué es arrepentimiento? El dolor, tristeza y lamento por las acciones equivocadas o malas que hicimos, con un deseo de cambio, una actitud de no volver atrás, es dar una media vuelta para darle la espalda al pecado y seguir un camino nuevo. Bueno, vamos a Hechos 2, 38 y 39 y vamos a ver qué nos define la palabra de Dios en cuanto al arrepentimiento. Dice el mensaje de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Pedro se refería en su primer discurso que hizo a los judíos diciéndoles que habían matado al Cristo de Dios. Ellos tuvieron actitud de contrición y dijeron: ¿qué debemos hacer? Pedro les dije: arrepiéntanse cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es necesario, es el primer paso que debemos dar para reconciliarnos con Dios. También quiero que vayamos en este momento a definir la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Vamos a ver dos historias. Primero, una historia que nos narra de un hombre, fulanito de tal. Él era un hombre que robaba, que mentía, iba a la iglesia, entre comillas, pero le daba dolor cuando hacía esto, pero no tenía una actitud de cambio, un compromiso de dejar lo malo. El segundo era un hombre chismoso que había hecho daño, pero este hombre se arrepintió y dejó esa actuación que llevaba antes y dijo: no voy a seguir con lo mismo. También hay dos casos parecidos en el libro del Nuevo Testamento de dos de los discípulos de Jesús. Uno se llamaba Judas Iscariote y el otro Simón Pedro. Vamos a ver la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Mateo 27, del 3 al 5, ¿qué nos dice? Mateo 27, del 3 al 5, nos dice lo siguiente: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Esa es la actitud de un hombre cobarde, de un hombre que no quiso reconocer que había equivocado. Un hombre que solo lloró, pero su actitud no la quiso cambiar. ¿Qué hizo? Se ahorcó. El otro caso, veámoslo, Mateo 26, 74 y 75. Mateo 26, 74 y 75 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro se acordó de las palabras de su amado Salvador, que lo iba a negar. Pero ¿qué hizo él? Lloró amargamente y se arrepintió y volvió a unirse al grupo de los apóstoles y fue un gran servidor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Pedro tuvo una actitud de arrepentimiento, no volvió a cometer el mismo acto y siguió firme a Cristo. El anterior, Judas,
no tuvo arrepentimiento, solo un remordimiento. Vamos a ver qué causa el arrepentimiento verdadero. 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de parte de Dios produce vida, es la que el Espíritu Santo coloca cuando nos dice, estás por mal camino, vas camino al abismo, pero nos lleva a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados a Dios y decirle que nos perdone. Es muy importante esa tristeza para el arrepentimiento. En cambio, la tristeza que no viene de Dios nos puede llevar al suicidio, nos puede llevar a hacer malas obras. Vamos a Lucas 19 del 8 al 10. Vamos a hablar del personaje que teníamos antes, que vimos en la entrevista, y es Zaqueo, un hombre arrepentido de sus pecados. ¿Cómo se demostró el arrepentimiento de Zaqueo? Devolvió lo robado, y si defraudó a alguien, dice que devolvió 4 veces más de lo que él había sacado. Es una actitud de arrepentimiento. ¿Y Jesús qué le dijo? Cuando vio esa actitud de cambio, de corazón contrito y humillado, dijo, a esta casa ha venido la salvación. Es muy importante. Vamos a Marcos 1:15. Marcos 1:15. ¿Qué nos dice la escritura en Marcos 1:15? Dice la escritura en Marcos 1:15. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo de Dios ha venido, está aquí. El Señor te dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, en esta palabra de Dios. Hoy es el día de con corazón contrito venir a la presencia del Señor y aceptar que Cristo murió por sus pecados. Obstáculos para la salvación, la dureza del corazón. Con el corazón duro no podemos aceptar a Jesús, pero Él dice que quiere colocar un corazón nuevo, un corazón de carne. Déjese tocar por Jesús. Él quiere colocar un corazón arrepentido, un corazón que no esté arrepentido, un corazón, como dice, sin vergüenza, un corazón que no se arrepiente de sus malas acciones, pero al final va a llevar la paga de sus pecados. Mis amigos, yo los invito a que hoy usted tome la actitud de arrepentimiento, un deseo sincero de cambio. No es un sentimiento, es un deseo de no volver atrás, pero eso lo hace con la ayuda del Espíritu Santo, y Él dará perdón, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo invito a que le diga a Dios, me siento arrepentido por mis pecados. Sé que he hecho lo malo por mucho tiempo. Quiero dejar atrás estos pecados y me convenzo y me propongo dejarlos atrás. No tengo un deseo de remordimiento porque no quiero volver a lo mismo. Tengo un deseo de arrepentimiento. Mis amigos, Dios los bendiga. Un abrazo. Hasta nuestro próximo encuentro.